Mi nombre es Hernando Noso y me gustaría compartir con todos ustedes una reflexión acerca de la ideología de género, una corriente de pensamiento que ha estado influenciando la agenda política de nuestras naciones desde hace algunos años, modelando los movimientos y los cambios que se han estado realizando en materia de educación, en materia de familia, también en materias de economía inclusive. Quisiera abordar este tema visualizando 4 pilares centrales de lo que este movimiento es. Estos pilares, que vamos a revisar a continuación, son, primero que nada, la negación de la diferencia entre los géneros. Es decir, señalar que la diferencia entre el hombre y la mujer son solamente diferencias de roles sociales que son perfectamente intercambiables en el sentido más absoluto de los términos. Como un segundo punto, la separación de la sexualidad y la reproducción. Como un tercer punto que vamos a revisar, la separación del sexo y el género. Es decir, que se puede tener un sexo masculino y sin embargo tener una identidad de género diversa de ese sexo masculino. Y por último, quisiera desarrollar algunos puntos sobre la confusión terminológica a la cual a veces nos ha llevado la ideología de género, amplificando términos y creando términos como la homofobia, por ejemplo, o señalando que cualquier pensamiento que sea opuesto al sostenido por la ideología de género es un pensamiento retrógrado, es un pensamiento ilógico, es un pensamiento que atenta contra la ciencia y la verdad, etc. El primer pilar que sustenta la ideología de género, entonces, es la búsqueda de disolver las diferencias entre hombres y mujeres, proyectando que de esa manera se resolverán también los conflictos de desigualdades sociales. ¿Por qué? La ideología de género ha sido una evolución de los movimientos feministas que iniciaron en Europa en el siglo XVIII. Inicialmente los movimientos feministas, como todo el mundo conoce, buscaban reivindicaciones jurídicas, reivindicaciones en educación, básicamente derechos básicos para las mujeres que anteriormente a ese tiempo no se tenían, como por ejemplo el derecho a voto, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar fuera del hogar, etc. Demandas, por supuesto, muy justificables. Sin embargo, en el tiempo, el feminismo fue evolucionando y mezclándose con corrientes como, por ejemplo, el marxismo y el neomarxismo, y tomando de este algunos términos, como por ejemplo, la lucha de clases, la cual fue transformada de lucha de clases a una lucha de géneros. Y se llegó a ver como la primera institución de dominación en el género humano al patriarcado, es decir, el dominio del hombre por sobre la mujer. Y se llegó a desarrollar la idea de que el patriarcado era el sustento de toda desigualdad al interior de la sociedad. De manera que el feminismo ya no buscó reivindicar las diferencias que había para la mujer, como por ejemplo no poder votar, no poder estudiar, como lo habíamos dicho hace un momento, sino que pasó a buscar disolver al género femenino para señalar que solo existía un único género y que todo lo demás era una construcción social. Ahora bien, si miramos la historia, estas afirmaciones extrapoladas, es decir, acrecentadas en su fuerza y sentido, respecto del papel que las diferencias entre hombre y mujer han tenido en la historia como la primera institución quizás de opresión, de esclavitud, si observamos la historia deja bastante que pensar. ¿Por qué? Por ejemplo, en los mismos años, en los mismos siglos en que la mujer era, como se sostiene la ideología de género, relegada al ámbito del hogar y a la crianza de los hijos, y era oprimida de esa manera, en esa misma época el género masculino, los hombres, eran profundamente oprimidos también en sus lugares de trabajo más típicos.
la esperanza de vida llegaba hasta los 40 años, 35 años, en algunos casos producto de las terribles formas de trabajo a las que los hombres estaban sometidos. Recordemos que en ese entonces existía la esclavitud como una institución social. Y el género masculino era también víctima de esa esclavitud. No estaban los hombres en un escalafón social superior dándose aire mientras las mujeres eran oprimidas. Sin duda que la mujer era menoscabada en muchos de sus derechos, pero también lo era el hombre. Ahora bien, quisiera observar otro punto. Veamos lo siguiente. La ideología de género sostiene que la mujer y también los hombres han sido violentados con una forma y un esquema de observar la homosexualidad que ha sido impulsada por grupos de poder que han buscado oprimir por medio de esta estrategia de sujetar el cuerpo a una condición sexual determinada y no dejarlo a la múltiple gama de orientaciones sexuales que supuestamente existen. Ahora bien, si tomamos estos planteamientos y los dejamos examinar un poco por la realidad histórica, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX o de las últimas décadas, podemos ver que son muy cuestionables. ¿Por qué? Por ejemplo, si los grandes grupos económicos buscaran oprimir a la sociedad, sostener una estructura de opresión en el tiempo, en la historia, por medio de estas cosas que la ideología de género plantea, habría sido muy difícil y sería muy difícil en este preciso instante que la voz de la ideología de género fuese tan fuerte en los medios de comunicación. Sin embargo, sabemos perfectamente que los medios de comunicación desde hace algunos años han venido desarrollando una agenda pro ideología de género. Por ejemplo, por nombrar un dato, en Chile en los años 60, 70, da inicio una organización llamada APROFA, que busca promover la familia, pero que sin embargo promueve prácticas como el aborto, busca la propagación de los anticonceptivos y dentro de eso también impulsa la ideología de género. Ahora, pareciera ser que la APROFA es una organización que está, por decirlo así, contra los poderosos, contra estas estructuras de opresión. Sin embargo, APROFA, fundada por entidades o por un gobierno de izquierda en Chile, es sustentada en su fundación, es apoyada por grupos o conglomerados empresariales de ultraderecha, como por ejemplo la Fundación Bill Gates, como por ejemplo la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etc. Lo cual deja mucho que pensar, ¿verdad? Si los poderosos buscan oprimirnos por medio de una sexualidad rígidamente heterosexual, ¿por qué los poderosos apoyan este tipo de movimientos, verdad? Parece no tener sentido. Bien, vamos a pasar al punto número 2. Un segundo pilar o eje de avance entonces de la ideología de género, como lo dijimos en principio, es la separación de sexualidad y reproducción. Esta idea, nacida en el siglo XX, ligada a la generación de los métodos anticonceptivos, es bastante, digámoslo así, ilusa, pues solamente por métodos artificiales sexualidad y reproducción son separables. Si nosotros lo pensamos, los órganos biológicos, los órganos eminentemente sexuales en el cuerpo humano, en el caso del hombre y en el caso de la mujer, son también los órganos eminentemente reproductivos. Cuando dos hombres están teniendo relaciones sexuales, una pareja homosexual, y ocurre el punto
cúlmine, el clímax de una relación sexual para un hombre, la célula sexual que es liberada del cuerpo de ese hombre, aunque él sienta la orientación, el deseo, el gusto, el amor, si se quiere, por otro hombre, la realidad es que lo que sale de su cuerpo está buscando un gameto femenino, está buscando el cuerpo de una mujer, al igual que cuando una mujer tiene relaciones sexuales con otra mujer. Si lo decimos claramente, la verdad es que la anatomía de sus órganos sexuales se dispone para unirse a un hombre, no para unirse a una mujer. Y esto, nuevamente lo decimos, no es ideología, no es religión, es sencillamente biología, observación de los hechos. Ahora bien, alguien podría objetar que desde hace algunos siglos, en específico desde el siglo XVIII, se ha sostenido en la filosofía occidental que la naturaleza del hombre es justamente ir más allá de lo que la naturaleza le ha dado y modificarse a sí mismo, lo que la filosofía del siglo XIX llamó la autoproducción del hombre. Sin embargo, pensemos cómo es cuando un ser vivo, en este caso el ser humano, va contra su propia naturaleza. Ir contra la propia naturaleza implica, en otros términos, autodestrucción. Pensemos por un momento la forma en que un hombre con otro hombre, unidos sexualmente, no produce vida, no multiplica el género humano. Es, en cuanto a la especie, si queremos hablar en esos términos, autodestructivo. Un tercer punto es la separación entre sexo y género. Es decir, que mi sexualidad biológica no define ni delimita mi orientación sexual, no delimita mi género. Que yo tenga genitales masculinos no quiere decir que yo sea hombre, sino que más bien el género sería una construcción social, algo aprendido, algo desarrollado producto de la influencia del medio. Durante la primera mitad del siglo XX surgió en Estados Unidos un conocido informe sobre sexualidad llamado el Informe Kinsey, desarrollado por un zoólogo de apellido Kinsey, que realizó estudios acerca de las prácticas o los hábitos sexuales de los estadounidenses. Y él encontró que la cantidad de gente que había tenido algún tipo de experiencia homosexual era más allá de la que se pensaba, de la que se creía para esa época. Ahora, la publicación de este informe, que fue todo un revuelo en Estados Unidos, generó un cambio de mentalidad en la sociedad, aceptando algo que estaba escondido como una práctica normal. Ahora, lo que no fue de todo mundo conocido es que dentro de las prácticas que el informe Kinsey tomaba, como por ejemplo de corte homosexual, estaban el haber tenido en alguna etapa de tu vida algún tipo de fantasía con un hombre siendo tu hombre o con una mujer siendo tu mujer. No habiendo llegado nunca a una práctica, no habiendo nunca tenido real interés en un hombre, pero sí había tenido una imaginación, eso contaba en las estadísticas de Kinsey como alguien que había tenido tendencias homosexuales, lo cual amplificó y deformó las estadísticas. De manera que se mostró o se pretendió mostrar que el homosexualismo era una práctica oculta pero normal. Ahora, más adelante, en los años 70, segunda mitad del siglo XX, un psiquiatra llamado Money, de apellido Money, desarrolla un experimento con una pareja de gemelos, de los cuales uno de ellos había padecido de una enfermedad en sus genitales y que habían sido cortados producto de la enfermedad, y el experimento consistió en lo siguiente. Money le recomendó a sus padres criar al niño cuyos genitales habían sido cortados, criarlo como una niña, como que fuese una mujer, nunca decirle que él era un hombre.
y criar, por otra parte, a su hermano que sí tenía sus genitales masculinos como un hombre. Ahora, lo que Money buscaba demostrar era que la sexualidad era un asunto de imposición social, que la orientación sexual o que el género era algo enseñado. Money sacó algunos libros, dentro de ellos uno muy famoso llamado Hombre y Mujer, Niño y Niña, que causó mucho revuelo y que vino a establecer como una cuasi verdad el hecho de que de que el género sexual era algo aprendido, algo enseñado socialmente. Ahora, más tarde explotó un escándalo que no fue muy conocido con los mismos gemelos, porque llegado ellos a su adolescencia, el niño que había sido criado como una mujer, como una niña, comenzó a tener una serie de problemas de identidad, se empezó a dar cuenta por sí solo de que no era mujer, de que era un niño, comenzó a tener una serie de cuadros depresivos y finalmente decidió operarse él mismo y tomar una serie de hormonas para volver a tomar la forma masculina que él, digámoslo así, sentía en su interior. Ahora, estos dos gemelos nunca pudieron superar los problemas de personalidad que les generó el experimento de Money y finalmente, pasados sus 20 años aproximadamente, los dos gemelos se suicidaron. Uno primero, luego el otro. Esto no fue muy conocido, pero sí fue conocido y difundió la mentira plantada por Money de que, de nuevo, el género era una construcción social. Ahora, nosotros vemos que la genética de un ser humano porta o transmite mucho más allá de que caracteres biológicos. Por ejemplo, muchas veces ocurre en una familia que hay un niño o una niña que tiene algunos gestos, algunas costumbres de algún familiar que ese niño o niña nunca ha visto, nunca ha compartido con él, pero es un familiar, tiene sus genes y comienza sin haberlo visto nunca, sin poder aprender por sociabilización, a desarrollar la misma forma de hablar, la misma forma de pararse, las mismas reacciones, etc. Es decir, en su genética vienen incorporados algunos rasgos de comportamiento social que no los está aprendiendo de un tercero, sino que, de nuevo, están inscritos dentro de su genética. De la misma manera, es lo que ocurre en el caso de la sexualidad. Es lo que le ocurrió a los gemelos en el caso del psiquiatra Money. El gemelo que fue criado como niña no pudo acallar con la sociabilización la voz de la genética dentro de él que le decía que era un hombre, que era un varón. Ahora, por último, la orientación sexual, al igual que lo tratamos en el punto anterior, está inscrita en la genética de un hombre y una mujer. ¿Cómo lo sabemos? Si vamos a la sexualidad de un hombre y una mujer, tenemos de nuevo, como lo dijimos delante, que las células sexuales del hombre están predispuestas para buscar las células sexuales de una mujer. Y eso es así, independiente de la sociabilización de ese hombre. Las células sexuales de una mujer, sus óvulos, están a la espera no de otro óvulo, están a la espera de un espermatozoide. De hecho, es interesante y la ciencia en nuestro tiempo nos ha permitido ver en video cómo los espermatozoides del hombre buscan de una manera aparentemente inteligente al óvulo para entrar en él y poder generar una nueva vida. De manera que la orientación sexual va mucho más allá y el género va mucho más allá de la sociabilización. Como cuarto y último punto quisiera tratar la manipulación terminológica que ha sido la fuerza del lobby gay en los últimos años, creando términos como por ejemplo la homofobia, un término inventado, ¿verdad? ¿A qué se refiere? O sea, la gente que no está de acuerdo con los homosexuales tiene fobia a los homosexuales. ¿Cabe acaso el desacuerdo con una opinión dentro de la categoría de una fobia? Por supuesto que no. Es un término inventado, descontextualizado, reforzado para poder plantearse a sí mismo como una víctima. Además, se asume que, por ejemplo, las posturas de
de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, o las voces provenientes de sectores quizás de izquierda, tal vez socialistas, pero más conservadores, están fundados en creencias que no tienen sustento. Y por otra parte, las ideas del lobby gay, las ideas de la ideología de género vendrían a ser verdades asentadas, alejadas de toda creencia. Esto es muy iluso. Todo el mundo tiene creencias y presupuestos. De hecho, la misma ciencia funciona en base a asunciones. Asume un cuerpo de cosas y en base a eso puede razonar. Toda persona en este mundo y toda institución y toda rama del saber funciona en base a marcos referenciales dentro de los cuales un razonamiento tiene sentido. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, o mejor dicho, cuando la ideología de género dice que la biología del hombre no define su identidad sexual, ¿qué se está suponiendo allí? Se está suponiendo que en el ser humano hay una existencia extramaterial. Sin embargo, la ideología de género está del lado del naturalismo y materialismo filosófico. Pero la postulación de una existencia en el cuerpo humano, de una orientación de género diversa al cuerpo humano, se contraría con eso totalmente. Pues para que pudiera haber una orientación sexual diferente de la que el cuerpo dicta, entonces tendría que haber en el cuerpo humano una existencia extramaterial, válgase un alma, válgase un espíritu, etc. Tampoco es un dato científico que una sociedad en la cual, por ejemplo, las parejas o matrimonios homoparentales crían niños, no sea un modelo enfermizo de sociedad. Eso no es una teoría científica, eso no es un dato científico. ¿Por qué? De partida, porque no ha existido tal sociedad sobre la Tierra hasta el día de hoy. Si bien los homosexuales han existido desde los albores de la humanidad, no ha existido hasta el día de hoy una sociedad en que de manera masificada las parejas homosexuales, sean de hombres o de mujeres, críen niños. Es un experimento social. No es una verdad científica. Es un experimento social basado en un presupuesto utópico. Y en la asunción de que un hombre y una mujer, o dos hombres, van a obtener el mismo producto en el desarrollo de un niño. Sin embargo, la psicología ha mostrado perfectamente que hay partes del carácter de un niño que necesitan ser formadas, o de una niña que necesitan ser formadas por un hombre, y otras partes que necesitan ser formadas por una mujer. Los niños que son criados sin un padre masculino suelen ser, y la psicología, más allá de todo sesgo ideológico, de todo sesgo religioso, ha mostrado que la inseguridad de muchos niños está fundada en no estar criados por un padre o por los dos padres, o solo por una madre, o por dos madres o dos padres. De manera que la constitución de una personalidad humana, sana, tal cual para originar biológicamente a un hombre o a una mujer, se requiere de un hombre y de una mujer, no de dos hombres, no de dos mujeres. Para desarrollar socialmente de manera sana a un hombre o a una mujer se requiere también un hombre y una mujer. Se requiere del elemento masculino y del elemento femenino. Por último, el lobby gay suele jugar con una acusación de dogmatismo a toda postura diferente a ellos. Sin embargo, como concepto, esa práctica de no aceptar ninguna postura diferente a la propia es propia del dogmatismo. De manera que la acusación que se hace a los sectores conservadores de la sociedad, a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia Católica y a todo aquel que se opone al avance de la ideología de género, esa acusación de dogmatismo que se hace en realidad es la práctica propia del lobby gay. Es muy dogmática. Asume muchas cosas y critica a todo lo que no esté de acuerdo con lo que asume. Eso es dogmatismo. Eso es una práctica religiosa.
Eso es una práctica totalizante. Soy Hernán Donoso, portador de su presencia a Chile. Que la voz de la verdad resuene dentro de ti.